El siguiente caso es cuando estamos configurando la conexión para entrar ya sea por primera vez al sistema o, o porque haya habido algún cambio y pues nosotros ya tengamos tiempo trabajando y al querer ingresar al sistema nos aparezca esta pantallita de orígenes de datos. ¿Sí? Déjenme mostrarles ya en el uso. ¿Sí? Vamos a ver. La primera es que nosotros vamos a iniciar sesión que acabamos de instalar la aplicación. ¿Sí? Vamos a tener que crear un archivo de configuración. Ese archivo de configuración no es más que especificar al sistema las rutas en donde se encuentran las bases de datos, tanto del sistema administrativo como las bases de datos que utiliza propiamente Zeus y los datos de la contraseña SysDBA. ¿Sí? Entonces, esa información es la que se guarda en el archivo de configuración. ¿Sí? Cuando es la primera vez que nosotros vamos a configurar, pues está en blanco esta lista, no hay nada. ¿Sí? Entonces vamos a hacer clic derecho y le vamos a dar clic en nueva. ¿Sí? Vamos a llenar aquí los datos. Y por ejemplo, aquí yo voy a ponerle prueba de conexión. Actualmente pues estamos trabajando con Firebird, el servidor de datos de Firebird de versión 3.0. Aquí vamos a especificar la carpeta del manejador de licencias, ya sea que la busquemos. Sí, por ejemplo, yo la tengo, como ya les había comentado, en la unidad D. Aquí está, Zeus ML. Normalmente va en la unidad C. Es la carpeta predeterminada. C, dos puntos, diagonal invertida, Zeus ML. Esa es la predeterminada. ¿Sí? También podemos ingresar las rutas directamente. Si, por ejemplo, tenemos abierto el explorador, podemos copiar aquí arriba las rutas y copiar y pegar. ¿Sí? Aquí yo voy a buscar, por ejemplo, la carpeta. También está en la unidad D. Voy a hacer ahorita una configuración de conexión. Cuando es la primera vez, vamos a especificar la ruta que nosotros queramos, en donde queramos que quede la base de datos de Zeus que se va a crear, porque en la primera vez se crea la base de datos. Posteriormente ya nada más se accede a la base de datos. Entonces, cuando vamos a crearla, vamos a especificar en dónde queremos ponerla. Por ejemplo, normalmente yo la pongo en la carpeta microZip datos, en el caso del sistema operativo de microZip. Si estoy usando SAE, por ejemplo, pues la pongo en la carpeta de datos de SAE. Vamos a buscar en equipo, disco local. Dentro de esta misma carpeta creo una que se llama Zeus datos y aquí le voy a poner la ruta. ¿Sí? Si yo escribo mal la ruta, ¿sí? Y es la primera vez, no hay problema. El sistema crea la ruta y crea la base de datos. ¿Sí? Y se guarda sin problema. Pero cuando ya está creada la conexión y cambia algo, no precisamente la ruta, pero por algún motivo yo la modifiqué, el sistema va a querer crear nuevamente las bases de datos. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya estamos trabajando con una conexión y nos pregunta si queremos crear la base de datos, díganle que no siempre. ¿Sí? Díganle que no, porque ahorita vamos a ver otro tema más adelante que tiene que ver con esto que les estoy queriendo o por lo que les estoy diciendo que le digan que no. ¿Sí? Cuando ya sea una conexión hecha y les aparezca esta pantalla de orígenes de datos, le dan a aceptar
y les aparece que se va a crear la base de datos, díganle que no. ¿Sí? Verifiquen que todas las rutas estén escritas correctamente y que existan, ¿sí? Porque puede ser también que a lo mejor eh, tenemos un personal de sistemas y este personal de sistemas decidió a lo mejor cambiar la carpeta de Microsoft Datos, digamos, o la carpeta de SAI, ¿sí? A la unidad D, como lo hice yo, pero no tomó en cuenta que tenía Zeus, ¿sí? Y no actualizó las rutas en las estaciones de trabajo. A lo mejor tampoco en el servidor. Entonces, cuando nos tratamos de conectar, Zeus está tomando las rutas que ya tiene en el archivo de configuración. Entonces, si esta persona de sistemas cambió las carpetas, pues vamos a tener problemas para conectar. Entonces, nada más hay que verificar que las rutas existan y que sean correctas. ¿Sí? Esa es una de las cosas que hay que verificar. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que a lo mejor son las rutas o que es otra cosa? Eso dependiendo de los mensajes que nos dé el sistema cuando hacemos clic en el botón detalles de conexión. Sí, por ejemplo, yo aquí voy a crear ahorita, digamos, una conexión. Aquí le voy a poner base de prueba y le voy a dar a aceptar. Sí, vamos a ver qué pasa. Sí, dice aquí, no se ha podido establecer conexión en alguna de las rutas. Para más detalles puse sobre el botón detalles de conexión, que es el mismo mensaje que ya habíamos visto. ¿Sí? El que vimos ahí en la presentación que tenemos. Entonces, aquí en este caso, lo que vamos a hacer es checar el botón de detalles de conexión. Y aquí nos da un mensaje. Si se fijan aquí dice conexión perdida a la base de datos. No sé si recuerden hace un momento que vimos el tema del manejador de licencias. En uno de los mensajes venía precisamente algo parecido, conexión perdida a la base de datos. ¿Sí? En ese caso les comenté que el problema era la contraseña. ¿Sí? Entonces aquí parece ser que el problema es la contraseña. Lo único que hay que hacer es introducir la contraseña en las cajitas en las que lo está pidiendo. Entonces yo aquí lo voy a poner y acá abajo también. ¿Sí? Aquí le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Ahora sí, se fijan, ya la contraseña sí es correcta. ¿Sí? Entonces, si el problema no era la contraseña, si el problema a lo mejor es que la ruta de la base de datos de Zeus a lo mejor no esté mal porque la hayan cambiado o algo, el sistema nos va a pedir, o el sistema, como no existe la base de datos, digamos que piensa que es una conexión nueva. Entonces, por eso nos pregunta si queremos crear las bases de datos. Sí, como ya les había comentado, si ustedes ya estaban trabajando bien y de repente quisieron conectarse y les abrió esta ventana, le dieron a aceptar y les está mostrando este mensaje de crear las bases de datos, siempre díganle que no. ¿Sí? Nos va a salir el mensaje 2 o 3 veces, ustedes díganle que no y verifiquen que existan las rutas. En este caso van a verificar que las rutas que están aquí existan. Si no, entonces tienen que preguntar qué pasó a quien sepa o que sea el encargado de ese tema del servidor, ¿sí? Para que ya él les diga si es que cambió la base de datos, la carpeta, perdón, en donde estaba la base de datos o algo, y ustedes ya nada más tienen que cambiar aquí la ruta por la correcta. En el momento que ustedes pongan ya la ruta correcta,
Aquí arriba, si ven, ya me marcó que la primera ruta está bien, la segunda está bien y la tercera no. Entonces puede ser que haya cambiado la ruta, como les decía. Ya que nos dé bien la ruta, cuando le demos a aceptar, ya no va a haber problema. ¿Sí? En este caso, como no existe la base y estoy haciendo una conexión nueva, pues yo ya le dije que no y aquí no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces ya vimos dos casos. Uno es el problema que es el usuario y contraseña y el otro es que la ruta no exista. ¿Sí? Aquí se fijan detalles de conexión, cambió el mensaje. Ya cuando le puse la contraseña, aquí en detalles de conexión, ya no dice que se perdió la conexión, dice que la base de datos, el archivo de base de datos no fue encontrado, ¿sí? O no se encontró el archivo de base de datos. ¿Sí? Y es lo que les comentaba, es porque no existe la ruta, eliminaron la base de datos, o sea, pueden ser diversas cosas, pero nada más hay que cerciorarse de que están poniendo las rutas correctamente. ¿Sí? Lo voy a cerrar aquí. Entonces, ese es el otro caso, que la ruta no sea la correcta. Contraseña y rutas que no son correctas. Hay un tercer caso, sí, ese sucede nada más. Este puede suceder tanto en el servidor como en las estaciones. El tercer caso puede suceder nada más en las estaciones de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ah, bueno, esto se debe a que el problema es en la red. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo estoy en mi estación de trabajo, configuro una conexión, la forma de conectarlo es en red local. Y para conectarlo, ocupo anteponer a las rutas lo que es la IP del servidor. ¿Sí? Vamos a simular que esta es una estación de trabajo y que me quiero conectar a rutas en el servidor. ¿Sí? En realidad me voy a tratar de conectar a mi propia máquina. ¿Sí? Nada más voy a verificar aquí cuál es la IP de mi máquina. Es 68. Ok, entonces vamos a ponerle aquí 192.168.1.69, por ejemplo. Entonces, vamos a pegar aquí. Perdón. Bueno, no lo voy a hacer con este, lo voy a hacer con esta otra que ya tengo yo una conexión hecha, que sí existe la base de datos. Entonces aquí le voy a cambiar la ruta, perdón, el servidor. Le voy a poner el servidor real primero. Sí, si se fijaron, pues les comenté, el IP es 68. ¿Sí? Y le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Se fijan, ya se conectó. O sea, no hubo problema. Como me conecté, digamos, entre comillas, en red, sí encontró el servidor, sí encontró las bases de datos, no hubo problema. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si en un momento dado cambia mi IP? Digamos que a lo mejor antes tenía yo la IP 69, ¿sí? Y ahorita la IP es la 68. ¿Sí? Entonces mi archivo de configuración, cuando yo lo abro, va a estar así. Si anteriormente esas eran las rutas, mi archivo va a aparecer así. Ahorita mi IP, digamos, cambió, ahora es la 68, pero precisamente como cambió la IP de mi servidor, en mi máquina no se puede conectar y me aparece la ventana de orígenes de datos. ¿Sí? Entonces, pues yo voy a ver mi ventana y le voy a dar a aceptar. ¿Por qué? Porque se supone que no le moví nada, o sea, no hice nada, digamos. ¿Sí? Sin embargo,
a mí me aparece el mismo mensaje. Entonces aquí voy a verificar en detalles de conexión cuál es el problema. ¿Sí? Aquí el mensaje cambia y aquí lo que nos está indicando dice que no se pudo conectar al host, al, al 69. ¿Sí? Falló al establecer la conexión. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? El problema es el servidor. ¿Cuál es el problema? Aquí sí tendríamos que tratar de averiguarlo. Pues, por ejemplo, aquí es que la IP no corresponde, porque ya ustedes vieron, se la cambié. Entonces, aquí el problema es que la IP no corresponde, pero también puede ser que algo haya cambiado en mi máquina, ¿sí? Y que ya no me esté aceptando la IP, ¿sí? Porque llega a suceder, ¿sí? Yo lo he visto 2 o 3 veces que de repente, pues, me buscan para que les apoye ahí con este tipo de soporte. Pues no, de repente nada me dice, no, pues es que yo hoy que quise conectarme ya no pude. Y ya verificamos que la IP del servidor está correcta, que hace ping y todo eso. Pero a veces, como les comentaba, por las actualizaciones automáticas, cambia. Muchas veces cambian las configuraciones de los equipos. Entonces puede ser que ya no esté habilitado el equipo, digamos, para leer la IP, sino que nada más pueda leer el nombre del equipo. Entonces, lo que yo voy a hacer en lugar de esto, una de las soluciones pues que puede haber es que en lugar de ponerle la IP, ¿sí? Le pongamos el nombre del equipo. Por ejemplo, aquí mi máquina, vamos a buscar aquí. Aquí está, mi máquina se llama Terra-medio PC. Entonces puede ser que como no resuelve o como no acepta las IPs, sea necesario que yo le ponga Terra-medio PC. Voy a cambiarlo aquí en todas las IPs. ¿Sí? Y le voy a dar clic en aceptar. ¿Sí? Y ahí está, ya se conectó. ¿Sí? Cuando el equipo está bien configurado, que no hay tanta configuración de seguridad, obviamente es entendible para muchas empresas que tengan muy seguro su servidor y todos sus equipos. Pero cuando no tenemos ese nivel de seguridad, pues normalmente no hay problema. Nos podemos conectar con la IP, nos podemos conectar con el nombre del servidor. Este, a lo mejor cuando compartimos carpetas, que luego viene diagonal, diagonal y el puro nombre de la carpeta. Entonces, con cualquier configuración que pongamos de esa forma, nos vamos a poder conectar. Sí, pero siempre existe el riesgo de que cambie, como les decía, la configuración de los equipos y que ya después no nos deje conectar con la ruta cuando compartimos o con la IP o con el nombre del equipo. ¿Sí? Entonces, este es ahora en este caso, cómo podemos, algunos de la forma de solucionar este mensaje de error que nos puede presentar el sistema. ¿Sí? La pantalla de orígenes de datos.